En este podcast vamos a desarrollar la economía clásica. Lo primero es, bueno, referirnos un poco al iluminismo escocés, que según recuerdan fue fundado por Gerson Carmichael y bueno, y de seguidas por su sucesor Francis Hutcheson. Esta era una escuela de pensamiento eh, filosófico en la cual estaban profundamente ligados con algunas de las ideas de los escolásticos tardíos, como es el caso de Francisco Suárez, y además, bueno, de algunos escolásticos protestantes, como el caso de Pufendorf, que eran creyentes de la teoría del valor subjetivo y, y además de eso, bueno, partidarios de las libertades económicas muy al estilo de los del- de la escuela de Salamanca. Sin embargo, como eran calvinistas, eran vistos con bastante ojeriza por la dirección eh, este, episcopal de esa iglesia. ¿Ok? Y por eso el iluminismo escocés siempre tuvo problemas muy serios con la alta jerarquía de la iglesia calvinista, ¿no? Y bueno, ellos, o fundamentalmente Hodgson, tuvo como discípulos a Hume, a Adam Smith y a Adam Ferguson. Y extrañamente, los tres no siguieron las mismas ideas de Francis Hodgson y de Gerson Carmichael. ¿Ok? Este, Extrañamente hubo una ruptura ahí en el hilo que unía al iluminismo escocés. Y bueno, en el caso de David Hume y Adam Smith, ambos eran creyentes de una teoría del valor objetiva más que una teoría del valor subjetiva, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eh, fundamentalmente siempre se habla de la escuela clásica a partir de Adam Smith, ¿ok? Y se propone como miembros de esa escuela a Jeremy Bentham, a Thomas Robert Malthus, a James Mill, David Ricardo, John Stuart Mill y Karl Marx, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco acerca de ellos, ¿ok? Fundamentalmente, con respecto a Adam Smith, hay que tener presente que Adam Smith fue eh, eh, el sucesor de Hutcheson casi que por carambola. Y bueno, y eso lo llevó a terminar escribiendo el libro que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, que quizás es el libro más importante de Smith, ¿ok? Que es un libro eh, de filosofía moral, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y eso le da un inmenso reconocimiento hasta el punto de que el, el- el el primer ministro de Inglaterra, Townshend, le encarga que sea tutor de su hijastro, que se llama John Scott, y bueno, y que va a ser después el conde de Buccleuch. Eh, y bueno, resulta que Smith, por medio de esa tutoría, hace un viaje largo por Europa, ¿ok? En el cual visitan Suiza y Francia. Y cuando estén en Francia, bueno, va a reencontrarse con David Hume, ¿ok? Y va a conocer a los fisiócratas eh, en, eh, en París y además de eso va a conocer a Turgot, ¿ok? Y una serie de personas interesantes con las que hace una amistad y bueno, luego él regresa a Inglaterra, fundamentalmente a Escocia, y ahí se recibe una pensión vitalicia que le va a permitir
holgadamente trabajar en la realización de un segundo libro que se va a llamar El origen y causa de la naturaleza de las naciones, que se publica en el año de 1776 y que también goza de mucha eh, 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 de muchas ventas, ¿ok? Y de mucho reconocimiento, ¿ok? Y que normalmente siempre se dice que es el primer libro de la ciencia económica, cuando efectivamente nosotros habíamos hablado de que mucho antes que él estaba fundamentalmente el trabajo de Cantillon, ¿no? Este, también luego, en el año de 1792, posterior a la muerte de él, se logran publicar unos apuntes que consiguieron de un tercer libro que él estaba tratando de escribir, que se denominó Las lecciones de jurisprudencia. Y bueno, fundamentalmente la teoría de Smith está basada, como comentamos, en la teoría del valor trabajo, ¿ok? Él refiere que eh, hay tres formas de entender el valor: por el costo, por el uso y por el cambio, ¿ok? El valor de costo, él le da una primacía y dice que fundamentalmente el costo está cimentado en el valor trabajo, ¿no? Y bueno, ahí hay que comentar que esa teoría en realidad viene de William Petty, ¿ok? Porque eso no forma parte de la escuela eh, 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 este, eh, iluminista escocesa, ¿ok? No es la tradición de ellos el pensar en eso. Y bueno, y él cree que la riqueza de las naciones tiene dos orígenes, o sea, tiene dos fuentes. Una fuente es el trabajo y la otra el ahorro, ¿no? ¿Ok? Que siempre el ahorro se le olvida a la gente cuando habla de Smith. ¿Ok? Y bueno, y comentamos también que el- existía, eso sí existe, que es común a toda la escuela iluminista escocesa, la idea de la mano invisible como, como teoría de las consecuencias no, no anticipadas, ¿ok? Que, este, que comentamos que eso nunca tiene que ver nada con la oferta y la demanda, ni tiene nada que ver con el mercado, sino que es sencillamente que cuando uno toma las decisiones, normalmente uno lo hace con alguna intención, ¿ok? Y al final ocurre algo distinto a lo que uno originalmente planteó, ¿ok? Porque hay cientos de personas también actuando, o varias personas actuando además de uno, y eso es lo que hace que se modifique el resultado de la acción. Por eso que las consecuencias no son las que se habían previsto, ¿ok? Este, hay que comentar que hay un problema con la definición del dinero de Smith, porque en La riqueza de las naciones, Smith es muy claro en que el dinero no es neutral, ¿ok? Disculpen, que el dinero es neutral, ¿ok? Sin embargo, en las lecciones de jurisprudencia, él dice que el dinero no es neutral, ¿ok? Entonces ahí sí hay una contradicción entre un libro y el otro, pero hay que recordar que las lecciones de jurisprudencia son producto de apuntes de los alumnos, por lo cual no podemos verificar si efectivamente Smith pensaba de esa manera o de la otra, ¿no? O sea, ahí se siembra la duda, ¿no? ¿Ok? La otra cosa, ¿ok? Es que también basado mucho en la idea de Petty, ¿ok? Él expone la existencia de un precio natural, que es aquel que cubre costos y deja una pequeña ganancia para el empresario, que este, es, es lo que él cree que todos los precios tienden a ese precio natural, ¿ok? O sea que todos los precios tienden a acercarse al costo, ¿ok? Y bueno, y hay que comentar que en el quinto libro de La riqueza de las naciones, él se refiere al comercio internacional y
tiene algunos párrafos contra el mercantilismo, ¿ok? Y plantea cómo la fuente del comercio internacional la teoría de las ventajas absolutas, ¿no? También hay que ratificar que en ese mismo capítulo él plantea que el gobierno tiene un papel muy importante en la sociedad y en la economía porque el gobierno tiene que realizar obras que los empresarios no sean capaces de realizar, ¿ok? Y bueno, y al mismo tiempo él aboga porque porque el gobierno cobre aranceles y porque cobre impuestos, ¿ok? Por lo cual ahí hay sí una pequeña contradicción contra esa guerra al mercantilismo de la cual él habla, ¿no? Y bueno, lo que sí hay que referirse es que Smith en su libro jamás previó la existencia de crisis, ¿ok? Y por tanto, el libro marca un optimismo muy marcado hacia el futuro, ¿no? ¿Ok? O sea, él parece que creía que la economía y la sociedad iba a seguir creciendo, ¿ok? Sin detenerse, ¿ok? Sin que hubiese ningún fenómeno cíclico que hiciese revertir el crecimiento que venía ocurriendo, ¿ok? Bueno, de Smith tenemos que comentar que surgen dos visiones, ¿ok? En Francia, ¿ok? Los que se declaran seguidores de Smith son los intelectuales franceses y fundamentalmente hay dos dentro de ese ámbito que son Jean-Baptiste y Testó de Tracy, ¿ok? Ambos tienen pensamiento muy similar, ¿ok? Por lo cual nos vamos a centrar solamente en Jean-Baptiste. Se escribió un tratado de economía política, que lo publicó en 1804 y que tuvo cuatro ediciones a lo largo de la vida de Jean-Baptiste. ¿Ok? Si se fijan, nació en 1767 y murió en 1832, por lo cual él le tocó vivir toda la época de la Revolución Francesa. ¿Ok? Bueno, la época previa a la Revolución, que fue una época traumática, la Revolución misma que también fue traumática. ¿Ok? Y él formó parte del directorio, ¿ok? Que es la última institución de la revolución. Y bueno, y al final él tuvo que vivir la época del consulado y del imperio napoleónico y por supuesto la época de la restauración, ¿ok? Dado que murió en 1832, ¿no? Este, por lo cual le tocó vivir la época que llamamos de la primera revolución industrial. Y bueno, y curiosamente en la primera edición de ese libro hay un pasaje en el cual él comenta la mejoría que ocurre en un pueblo de provincia francesa, ¿ok? Por ese mismo fenómeno de la revolución industrial, ¿no? Entonces, lastimosamente ese pasaje que aparece en el primer volumen la primera edición del Tratado de Economía Política no se repite en las otras tres ediciones. Y hay que comentar también que debido a la visión tan particular que tiene Juan Bautista Sey, el, el- el, eh, la censura en la época napoleónica le obliga a hacer algunos cambios en la primera edición cuando va a salir la segunda edición y él se niega a hacerlos, ¿ok? Y de hecho la segunda edición va a salir después del derrocamiento de Napoleón, ¿ok? Porque efectivamente él no quiso hacer las reformas que lo obligaron a hacer, que lo querían obligar a hacer, ¿ok? Aquí hay que ratificar una cosa bien curiosa, ¿ok? Aunque Say se declara discípulo de Smith, él aboga por una teoría del valor de uso, ¿ok? O sea, una teoría atada a la utilidad del bien, ¿ok? Y eso es bien curioso, ¿no? O sea, es bastante curioso. Además de que en la introducción él dice que el libro de Smith dice grandes verdades de una manera desordenada y sin método, ¿ok? Lo cual también
abre ciertas sospechas acerca de la posible influencia que Smith haga sobre Sei, ¿ok? Yo tengo la impresión muy particular de que, y debido a una carta que escribe eh, Dupont de Nemours, ¿ok? Que Juan Bautista Sei en realidad tiene como antecesores a Turgot y a Cantillon y a los fisiócratas franceses, ¿ok? Aunque los fisiócratas no son cultores de una teoría del valor de uso, ¿ok? Pero está más cercano a la evolución francesa que a lo que ocurre después de la riqueza de las naciones, ¿no? Sin embargo, como Cantillon y Turgot son personajes de la época prerevolucionaria, probablemente no los quiere citar, ¿ok? Para que no parezca que él es también un cultor del antiguo régimen, ¿ok? Y por eso es que quizá prefiere declararse discípulo de Smith en lugar de discípulo de Cantillon y de Turgot, ¿ok? Y por supuesto de los fisiócratas, ¿no? ¿Ok? En el trabajo se marca mucho la importancia de la libertad económica, ¿ok? Porque él la considera necesaria para el progreso, ¿ok? Y hay una, una visión del empresario que tampoco es común a la visión que tiene Smith del empresario, ¿no? Porque la visión de Smith del empresario es más bien una visión en la cual él ve de manera despectiva al empresario como una persona que conspira contra el consumidor, que se comporta de una manera no adecuada, ¿ok? En cambio, Juan Bautista Sei realza mucho la figura del empresario. Él dice que el empresario es el que maneja los factores de producción, ¿ok? Y aquí hay que comentar también que para Sei los factores de la producción no son tierra, trabajo y capital, ¿ok? Sino que son tierra, industria y capital, ¿ok? Porque él considera que el trabajo no es homogéneo, como si lo van a considerar los clásicos británicos, ¿ok? Él cree que el trabajo es bastante diverso y por eso es que lo llama industria, ¿no? ¿Ok? Este, Hay que ratificar, ¿ok? Que lo que se considera siempre como la ley de Say y que todo el mundo asegura que Say dijo una cosa como que toda oferta crea su propia demanda, no existe, ¿no? ¿Ok? En, 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 en el libro de Say, lo que aparece es un capítulo en el cual él habla de la producción, que se llama de las salidas, ¿ok? Y él refiere a que la única manera que tienen los individuos para demandar es ofreciendo algo, ¿ok? Es lo único que se le acerca a una cosa que se parezca a la ley de Say. Y bueno, y eso lo que significa no es que la oferta crea la demanda, sino que si no hay oferta de nada, ¿ok? No puede haber demanda de nada, pues. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y por supuesto, las personas que quieren demandar algo necesitan capacidad de compra y la capacidad de compra se consigue ofreciendo algo en el mercado, así sea el trabajo de uno. ¿Sí? Ok, la otra cosa bastante significativa en el trabajo de Say es que Say está preocupado por la calidad de la moneda francesa. Recuerden que la moneda francesa desde la época del antiguo régimen está sujeta a, a- a depreciaciones frecuentes, ¿ok? Por lo cual la moneda no es dura, ¿ok? Y fundamentalmente el sistema de banca central se perpetuó, ¿ok? Con todas las imperfecciones que tiene, ¿ok? Por lo cual Say pierde capítulos del libro tratando de explicar cómo es que se hace para fundir un buen metal y para hacer monedas de muy buena calidad, ¿ok?
porque ese para Say es un problema importante que él quiere tratar de resolver para la economía francesa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, quizá la razón del por qué la censura francesa impidió la reedición del libro, o sea, la segunda edición del libro, es porque él en, en, en las cuatro ediciones insiste mucho en que los impuestos son siempre una expropiación injusta, ¿ok? Y que el gobierno no debería cobrar impuestos, sino que más bien debería ofrecer servicios, ¿ok? Y cobrar por ellos, ¿ok? Una tarifa, ¿ok? Y bueno, él está convencido, ¿ok? De que si los, eh, el gobierno permite que el sector privado también ofrezca esos servicios públicos, entonces probablemente las personas terminan comprando esos servicios a las personas del sector privado porque son mucho más eficientes que los servicios prestados por el gobierno. ¿Ok? Entonces, esa visión un poco casi anárquica, ¿ok? Es la que distingue mucho el trabajo de Say. ¿Ok? Ok, ya en Gran Bretaña, el primero de los influidos por Smith es Jeremy Bentham. ¿Ok? Jeremy Bentham, aunque no escribió mucho de economía, en realidad Jeremy Bentham un individuo que estudió derecho y nunca se graduó, pero que este, eh, se ganaba la vida vendiendo leyes para, para diferentes estados. ¿Ok? Eh, Publicó a edad muy temprana unas cartas que se llaman unusual, que se publicaron en la prensa y bueno, y también se publicaron en forma de folleto y se vendieron, ¿ok? En donde él habla de las ventajas de la libertad, ¿ok? Eh, Vamos a explicar un poco en qué consiste esto. Resulta que en Inglaterra se estaba discutiendo en el Parlamento la posibilidad de regular la tasa de interés porque la tasa en Holanda era mucho más baja que en Inglaterra. Entonces algunos parlamentarios británicos y mucha gente en Inglaterra estaba preocupada porque creía que, dado que las tasas de interés eran muy altas en Inglaterra, que eso iba a impedir el desarrollo inglés, porque estamos en una época en la que todavía se debate la primacía entre Holanda e Inglaterra. Y bueno, este, Bentham de una manera muy brillante, ¿ok? Defendió la libertad de tasas, ¿ok? Y defendió que no se debería regular la tasa de interés, asegurando que la razón del por qué la tasa de interés era más baja en Holanda que en Inglaterra era porque los holandeses eran más ahorrativos que los ingleses y que él, él anticipaba que si los ingleses aumentaban sus tasas de ahorro, eso iba a terminar disminuyendo las tasas de interés sin necesidad de que el gobierno las regule. ¿Ok? Y esa visión que tiene Bentham es tan brillante, ¿ok? Que merece elogios, ¿ok? A pesar de que el tipo no era economista ¿cómo se llama? En su tiempo, ¿no? ¿Ok? La segunda influencia es en Thomas Robert Malthus. ¿Ok? Thomas Robert Malthus es un sacerdote, un reverendo anglicano, ¿ok? Que es quizá el único de los clásicos que es profesor, ¿ok? Además de Smith. ¿Ok? Y bueno, él escribió en el año de 1798 un trabajo que se llama un ensayo sobre los principios de la población, donde él expone que la gente crece desordenadamente de una manera geométrica, mientras que los recursos crecen de una manera aritmética, por lo cual él anticipaba que tarde o temprano iba a haber una gran
catástrofe en la humanidad, catástrofe que nunca ocurrió. ¿Ok? Y bueno, luego en el año de 1820 él escribe unos principios de economía política muy dentro dentro del pensamiento de Smith. Sin embargo, aquí hay que comentar que, contrario a la visión de Smith, que es profundamente optimista, ¿ok? La visión de Malthus es profundamente pesimista, ¿no? O sea que son visiones antagónicas, ¿ok? Aunque comparten mucho de los principios, ¿no? Y bueno, curiosamente, en la época en la que vivió Malthus, ¿ok? Había un individuo más joven que él, que se llamaba Nassau William Senior, que también le interesaba mucho la economía y que escribió algunos trabajos sobre economía. Y entre ellos escribió dos cartas, ¿ok? Que le envió a Robert Malthus y que publicó, ¿ok? Que se llama Two Lectures on Population, delivered before the University of Oxford in Eastern term of 1828, ¿ok? En la cual él le explica al señor Malthus, al reverendo Malthus, que que su teoría de la población está equivocada. ¿Ok? Y nació William Senior dice que está equivocada por dos razones, ¿no? La primera razón es porque la, la gente no es irracional, ¿ok? Y que la gente crece en la medida en la que crece la economía, lo cual tiene bastante razón, o sea, hace que Nassau William Senior tenga una visión quizá un poco más realista que la visión de Thomas Robert Malthus. Y la segunda razón por la que él cree que Malthus se equivocó es porque él está seguro de que la técnica, ¿ok? Y la tecnología van a producir mejoras en la producción de alimentos que van a permitir mantener el volumen de la población que se está avisorando. ¿Ok? Y eso, además de- de que estaba en lo cierto, ¿ok? Es sorprendente porque es una visión de una cosa que no estaba ocurriendo todavía, ¿no? Entonces, por eso es que traigo a colación a Nassau Williams Senior, porque es un economista excesivamente brillante de esta misma escuela que llamamos clásica británica, ¿no? ¿Ok? Y bueno, los siguientes son James Mill y David Ricardo, ¿no? James Mill es el hijo de un zapatero escocés, ¿ok? Que originalmente estudió para ser un pastor calvinista, pero se retiró, ¿ok? Y bueno, y dado que era un profundo conocedor de la literatura clásica, griega y latina, ¿ok? Entonces consiguió trabajo como escritor en un periódico y le iba relativamente bien, ¿ok? Incluso se casó y tuvo a su primer hijo, que John Stuart Mill, del cual vamos a hablar dentro de un rato. Y bueno, lastimosamente, el periódico en el cual él trabajaba quebró, ¿sí? Y eso hizo que Mill tuviera que eh, entrar en problemas muy graves e incluso se contrató como amanuense de Jeremy Bentham, ¿ok? Y bueno, hasta que este hombre con mucho ahínco logró escribir un libro que se llama La historia de la India. Y bueno, y eso provocó que lo nombraran director de la Compañía de Indias Británicas, por lo cual James Mill volvió a tener respiro económico. ¿Ok? Y bueno, y eso le permitió además asociarse con Bentham. ¿Ok? Y bueno, y de hecho él y Bentham eran socios en este negocio de venderle leyes a los países que se estaban conformando. ¿Ok? Incluso a la Colombia del Libertador le ofrecieron esas leyes, ¿no? ¿Ok? Bueno,
él tiene una influencia muy profunda en David Ricardo. David Ricardo es un joven de origen judío sefardí, que se dedicó originalmente al, al- al negocio de la familia, que era la correduría de bolsa, ¿ok? En una época en la que la bolsa inglesa, según este, habíamos comentado, no negociaba sino solamente bonos, porque en Inglaterra estaba prohibida la conformación de compañías anónimas y la inscripción de estas empresas en la bolsa, y estuvo eso prohibido hasta más allá de 1830, por lo cual Ricardo no vio jamás una acción en el corro londinense, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, Ricardo va a ser el autor en época muy temprana de unos folletos sobre el dinero, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y bueno, en el año de 1817 él escribe un libro que se llama Principios de Economía Política y Tributación. ¿Ok? Ese libro comienza con una teoría de la renta muy particular, ¿ok? En la cual hay tres factores: la tierra, el trabajo y el capital, que tienen tres propietarios: el terrateniente, el trabajador y el empresario. Y él, en esa teoría, eh, que es como de tres clases sociales asociadas a tres factores de producción, él comenta que originalmente se siembra en las tierras más rentables. ¿Ok? Y bueno, producto del crecimiento de la población, y ahí entra un poco el, el influjo de Malthus, el, eh, el, el empresario le solicita al terrateniente eh, más tierras para sembrar. Y bueno, y el terrateniente entrega tierras de menor calidad. ¿Ok? Sin embargo, él le va a cobrar a estas tierras de menor calidad la misma, el mismo canon de arrendamiento que cobraba por las tierras rentables, y le va a subir el canon de arrendamiento a la tierra más rentable. Y eso es lo que llamamos renta diferencial, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, al mismo tiempo, como está subiendo la población, y está subiendo, entre otras cosas, porque también está subiendo el precio del trigo, está subiendo la demanda del trigo y está subiendo el precio del trigo. Entonces, el trabajador le va a solicitar al empresario aumentos de trabajo, de salario, y eso hace que el empresario esté en medio, ¿ok?, de dos demandantes eh, que piensan de una manera contraria a la que él quiere, que son el terrateniente, que va a tratar de cobrarle más alquiler, y al mismo tiempo el asalariado, que va a tratar de cobrar también mayor salario. Y bueno, y el resultado al final es que el empresario es como el jamón del sándwich, pues es el que tiene el que carga con el problema fundamental de la producción y por supuesto, de la distribución de esa renta, ¿no? ¿Ok? Y bueno, él, como solución a ello, propone la teoría del hierro de los salarios, que es la idea de que el empresario tiene la tendencia a pagarle al trabajador el salario de subsistencia, ¿no? Y estos elementos que estamos comentando son los que van a terminar provocando que Marx adopte, ¿ok?, buena parte del instrumental de Ricardo para entender la economía, ¿ok?, de la manera en la que él la entendió, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, aquí hay que comentar además que en ese mismo libro, en ese mismo libro que se llama Principios de Economía Política y Tributación, ¿ok?, este, hay una teoría de la producción, ¿ok?, que no es eh, eh, como la aprendemos los economistas en micro, ¿ok? Porque en este momento no hay aplicación del principio del producto marginal, ¿ok?, dentro del modelo con el cual Smith explicó la producción, pero que es muy afín,
¿ok? A los modelos de teoría de la producción que manejaban los fisiócratas, ¿ok? Por lo cual hay alguna influencia de los fisiócratas en David Ricardo, ¿ok? La otra cosa es que él plantea que el dinero es neutral en el largo plazo, que el dinero no es neutral en el corto plazo, pero sí lo es en el largo plazo, y eso lo vamos a ratificar con el trabajo primigenio que él escribe sobre dinero, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y aquí es donde por fin aparece la palabra equilibrio, ¿ok? Porque él cree que en el largo plazo tendemos a, a llegar a una situación de equilibrio, ¿ok? Y bueno, y lo otro que hay que ratificar, que es quizá lo más brillante del libro de Principios de Economía Política y Tributación, ¿ok? Es la teoría de las ventajas comparativas, ¿ok? O sea, Ricardo entendió que el comercio funcionaba más bien con la teoría de las ventajas comparativas que con la teoría de las ventajas absolutas, como lo pensaba Smith, ¿ok? Lo cual es bien importante, ¿ok? Y aquí también tenemos que comentar que no, no la explica de la misma manera en la que se explica en teoría económica tradicional, porque no hay concepto de el costo de oportunidad, ¿eh? Eh, eh, por lo cual la explicación no es, no es de esa manera, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en estas láminas tienen la explicación de la teoría de la renta y en esta la explicación de la teoría de la ventaja comparativa o la ley de asociación de Ricardo, como Ricardo la explicó, no con, no con, ¿cómo se llama? Con costo de oportunidad, sino de otra manera, ¿ok? Espero que les sea de uso, de utilidad, ¿ok? Ok, el otro personaje es John Stuart Mill, ¿ok? Y John Stuart Mill es quizá uno de los genios más grandes del siglo XIX, un genio creado por por el trabajo acucioso de su padre, de Jeremy Bentham y de David Ricardo, ¿ok? O sea, los tres fueron los maestros de John Stuart Mill, ¿ok? Pues John Stuart Mill jamás fue al colegio, ¿ok? Ellos lo enseñaron, ¿ok? Fundamentalmente el padre, pero ellos participaron mucho en la educación de John Stuart Mill, ¿ok? Y John Stuart Mill escribió infinidad de libros, ¿no? Pero uno de los libros más importantes de él es el Principios de Economía Política de 1848, que va a tener varias ediciones, ¿no? ¿Ok? Y en esas varias ediciones él va a ir ampliando algunas cosas, eliminando otras, ¿ok? Sin embargo, en toda la obra se nota el, el, el profundo arraigo de Ricardo del libro de John Stuart Mill, ¿ok? De hecho, él no se aleja mucho del pensamiento de Ricardo, sin embargo, va añadiendo cosas distintas, ¿no? O sea, hay un capítulo en los principios de economía política que trata de, del feminismo, ¿ok? Hay otro capítulo que trata sobre el positivismo, ¿ok? Cosa es, es bien extraña en un libro de economía, ¿ok? Pero es parte de la forma en la que el mismo John Stuart Mill observa la realidad, ¿no? ¿Ok? Quizá las únicas dos cosas que lo separan a él un poco del modelo ricardiano y que hacen algo de aporte original es la idea de que existe una separación entre la producción y la distribución, ¿ok? Él cree que hay dos procesos distintos, que la producción va por un lado y que la distribución de, eh, de las rentas producto de esa producción va por otro lado, ¿no? Entonces, por esa razón, él cree que ahí debe haber algún tipo de regulación gubernamental, porque él cree que esa distribución no puede ser dejada a manos del empresario, ¿ok? Y bueno, y basado en eso, él plantea esa teoría del fondo de salario, ¿ok? Que es la otra cosa en la que
se destaca la diferencia de John Stuart Mill con respecto a la influencia ricardiana, ¿no? Esa teoría del fondo de salario, ¿ok? Funciona más o menos así, ¿no? Que para producir, un empresario tiene que apartar un fondo de salario con lo que va a financiar el proceso productivo, pagando con ese fondo los salarios y los otros factores hasta terminar la etapa de producción y proceder a la venta de los productos, ¿no? Y cuando vende todos los productos, entonces él puede extraer de ese ingreso un nuevo fondo de salarios con lo que inicia un nuevo proceso productivo. ¿Ok? Eso significa que el proceso productivo es cerrado, ¿ok? Y que es un proceso separado efectivamente del proceso de producción, de distribución, ¿ok? Y lo podríamos ver así, ¿no? O sea que al inicio el empresario aparta el fondo de salarios, produce, ¿ok? Y solamente al final del periodo de producción él puede vender el producto y con parte de los recursos que produce la venta, él puede armar el nuevo fondo de salario con lo cual va a iniciar el siguiente periodo de producción. ¿Ok? Entonces, esa visión bastante eh, particular del proceso productivo no es cierta, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y termina demostrando que efectivamente los clásicos no tenían una relación muy directa con, con los objetos que ellos estudiaban. O sea, ellos jamás fueron a una fábrica a ver cómo funcionaba eso en realidad. ¿Ok? Y eso es una condición que es común a todos, ¿ok? Incluyendo a Ricardo, incluyendo a John Stuart Mill, incluyendo a Karl Marx, ¿ok? O sea, jamás entraron a una fábrica para ver cómo de verdad funcionaba aquello. Sin embargo, lo explicaban, ¿no? ¿Ok? Caso que no pasa con Juan Bautista C., porque Juan Bautista C. fue un empresario. ¿Ok? Ok, el, el, el culmen de la escuela clásica es Karl Marx. ¿Ok? Karl Marx es un ricardiano en esencia, ¿ok? Y él resume la idea de las clases de Marx en dos clases, ¿ok? Que tienen pensamientos distintos, ¿no? La clase capitalista y la clase proletaria. ¿Ok? Es más, él cree que el capitalista piensa de una manera completamente distinta al proletario. ¿Ok? Y que la única manera de que el capitalista deje de pensar como capitalista y empiece a pensar como proletario es cuando él se arruina y se convierte en un proletario más, pasa a formar parte del ejército industrial de reserva, ¿no? Y a eso es a lo que nos referimos con la palabra polilogismo, ¿no? O sea, que existe una forma de pensar del capitalista y una forma de pensar distinta del proletario, ¿ok? Que creo que no es cierto, ¿ok? Él cree, igual que Ricardo, que el valor es totalmente trabajo, ¿ok? Eso lo cree Marx, ¿ok? Y considera que el trabajo no remunerado se le llama plusvalía, ¿ok? Y que, por tanto, toda mercancía tiene ese trabajo incorporado y tiene esa plusvalía incorporada, ¿no? Esa parte del trabajo que no se le pagó al trabajador, ¿ok? Y que el empresario la, se apropia de él injustamente, ¿no? Y por supuesto, él además cree que el empresario es un heredero con suerte, ¿no? Que es un individuo que originalmente es rico de arrancada, ¿ok? Y que probablemente se va a arruinar, ¿ok? En la medida en la que vaya ocurriendo el proceso del mercado, ¿ok? Y él acepta a pie juntillas la ley del hierro de los salarios de Ricardo, ¿ok? Y hay que decirlo también, parte de las ideas de Hegel en lo político, ¿no? ¿Ok? Según Marx, el valor está determinado por las horas de trabajo socialmente necesario que se aplican al proceso productivo, ¿ok? Y al trabajador le pagan
de su trabajo solamente la tasa que cubre la porción de requerimiento para la subsistencia, acuérdense de la ley del hierro de los salarios, y eso que le pagan al trabajador es lo que llamamos capital variable y que nosotros vamos a denotar con la letra B pequeña. ¿Ok? Bueno, nosotros no, Marx. ¿Ok? El empresario se apropia de la parte excedente que vamos a anotar igual que Marx con la letra S, que es la plusvalía. ¿Ok? Por lo cual, el precio de la mercancía incluye el salario del trabajador más esa plusvalía. ¿Ok? Y bueno, toda transferencia se hace por equivalencia en unidades de trabajo. ¿Ok? Y además de eso, él plantea la existencia de una tasa de explotación, ¿ok? Que es la relación entre la plusvalía y, y el salario que se le paga al trabajador, que es el capital variable, y una composición orgánica del capital, ¿ok? Que es la relación entre el capital fijo y el capital variable, ¿no? Él denota con la letra C, ¿ok? la, la aplicación de máquinas al proceso productivo. ¿Ok? Y bueno, él cree que esa composición orgánica del capital va en razón creciente con el desarrollo del capitalismo. ¿Ok? Y él plantea una fórmula para la rentabilidad en la cual la rentabilidad es el producto de dividir la plusvalía entre el capital fijo más el capital variable, ¿no? O sea, los salarios que se le pagan a los trabajadores y la aplicación de las máquinas. ¿Ok? Esa es la tasa de beneficio. Y él cree que esa tasa de beneficio tiene una tendencia a la baja con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Sería una cosa que, bueno, vamos a ver en forma gráfica luego, ¿no? Este, eh, Marx parte, como dijimos, en la parte política de las ideas de Hegel, ¿no? Y Hegel, que es un pensador alemán, pensaba que él había descubierto las leyes del desenvolvimiento de la historia, ¿ok? Y él creía que la historia se movía de acuerdo a una dialéctica que se llama dialéctica hegeliana, en la cual en todos los momentos de la historia existe una idea que domina, que él llama tesis, ¿ok? Y a esa idea le surge una competencia que se le llama antítesis, ¿ok? Una oposición que se le llama antítesis, ¿ok? Y ahí va a comenzar un conflicto entre esas dos ideas hasta que el conflicto se resuelve en la siguiente etapa histórica en la cual se forma una síntesis de ambas ideas, ¿ok? Y que va a ser la tesis del nuevo periodo histórico. Por supuesto, a esa síntesis que se convierte en tesis, le va a surgir también una oposición que vamos a llamar antítesis, ¿ok? Y bueno, y al final, ¿ok? Va a ocurrir, ¿ok? Que vuelve a darse el proceso de conflicto y de nueva síntesis, por lo cual ese proceso de la historia no tiene fin, ¿no? Y para Hegel, la violencia, ¿ok? Es la gran partera de la historia, ¿no? ¿Ok? En la idea de Marx, ¿ok? Marx asume un poco esa dialéctica hegeliana, pero él cree que la dialéctica no es idealista, como dice Hegel, sino que es materialista. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver que en realidad es idealista también para Marx. ¿Ok? Lo que pasa es que él le añade un elemento adicional que es la transformación de la estructura tecnológica, ¿no? Él cree que la historia y la sociedad se evolucionan en la medida en la que evoluciona la técnica, ¿ok? Y bueno, él está seguro, convencido de que hay un proceso que nos trajo del feudalismo hacia el capitalismo, y él creía que originalmente en la época feudal existía una lucha de clases entre la clase de los siervos y la clase de los señores, ¿ok? Y que eso no se resolvió en una síntesis como pensaba Hegel, sino que se resolvió cuando se cambió la tecnología, ¿no? Porque la tecnología
propia de la era medieval es el molino de aguas, ¿ok? Y cuando ocurre la transformación por la máquina de vapor, entonces la máquina de vapor hace que aparezca la economía capitalista y que aparezcan las dos nuevas clases sociales, que son la clase del trabajador y la clase del empresario. ¿Ok? Entonces, además hay que entender una cosa, ¿no? Que él cree que existe un fetichismo de la mercancía en la cual el empresario produce la mercancía para conseguir dinero, ¿no? ¿Ok? Por lo cual existe una relación en la cual el dinero perdón, la mercancía se transforma en dinero y el dinero se transforma en mercancía. ¿Ok? Y de acuerdo a esa relación, los precios, cuando se elevan, cuando ocurre un proceso de los que hoy en día se llaman de inflación, es porque los precios presionan al dinero y a la vez el dinero presiona a los precios, ¿no? O sea, en la visión marxista no existe lo que para Hume era una relación de dinero a precios, sino que existe una relación bidireccional, ¿no? Entre dinero, precios y, 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 y precios y dinero, pues. ¿Ok? Ok, habíamos dicho que íbamos a ver una gráfica en la cual se veían estas dos tasas de marxistas. De hecho, la tasa de rentabilidad aquí está anotada con la letra RO, ¿ok? Y la vemos que es decreciente en el tiempo. Y la composición orgánica del capital que está denotada con la letra omega, ¿ok? Griega, es creciente, ¿no? ¿Ok? Eso quería que lo vieran, ¿ok? Y bueno, un poco para explicar cómo es que Marx ve la evolución luego que ya existe el capitalismo. Él cree que existen tres leyes por las cuales el capitalismo va a desaparecer y le va a dejar puesto al socialismo, ¿no? ¿Ok? Y esas tres leyes son la ley de la acumulación y la concentración del capital, ¿ok? La segunda ley es la ley de la explotación de la clase obrera y la tercera es la ley del ciclo, ¿ok? Y bueno, y más o menos para explicarlo, la mejor manera es arrancando por la segunda ley y no por la primera, ¿ok? Él cree que al trabajador le pagan, por supuesto, una parte no, una parte de su participación en el proceso productivo, no toda la participación, ¿ok? Porque el empresario se apropia de esa plusvalía, ¿ok? Y bueno, eso provoca que cuando aumentan los precios, ¿ok? el, el empresario comienza a aplicar mayores cantidades de capital, por lo cual reduce la cantidad de obreros y eso reduce la capacidad de compra de la gente, ¿ok? Por lo cual el empresario se va a ver sometido a una situación de ciclo que es típica de la economía socialista, de la economía capitalista, porque así es como se comporta la economía capitalista. O sea, esto no ocurría antes del capitalismo, según Marx, porque antes del capitalismo no ocurría este fenómeno de explotación masiva. ¿Ok? Y bueno, cuando entramos en la etapa de la recesión, entonces el empresario que se arruina, ¿ok? Deja de ser empresario, no le queda más remedio que venderle su capital a los empresarios sobrevivientes, ¿ok? Lo cual marca la tendencia hacia la acumulación y concentración del capital, ¿no? Por lo cual, cuando lleguemos a la máxima etapa de desarrollo del capitalismo, va a haber una suerte de gran único monopolio productor de todo, ¿ok? Porque todo el capital se ha concentrado en manos de un solo empresario, ¿ok? Y cuando ese empresario desaparezca, ¿ok? Entonces eso va a marcar un gran estado de desolación en la sociedad, ¿ok? Que solamente va a ser resuelto con la transformación del proletario en el hombre nuevo.
porque como no va a haber un empresario que adquiera el capital, del capitalista que se arruinó, ¿ok? Y que va a pasar a formar parte de los proletarios, la solución va a ser esa, pues va a ser que el ser humano se transforme, ¿ok? Y eso transforme la sociedad en una sociedad socialista, ¿ok? Y esa es la razón por la cual Marx creía que efectivamente el socialismo se iba a dar solamente en los países cuyo desarrollo capitalista estaba in extremis, ¿no? Como el caso de Inglaterra y quizá de seguidas en Alemania, porque Alemania venía pisándole los talones a Inglaterra. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso terminamos la escuela clásica. ¿Ok? Gracias.